Buenos días amigos y compañeros de YouTube, bienvenidos al canal Código Lemur, canal dedicado al aprendizaje de la programación y la electrónica. Recuerde que estamos en nuestro curso de electrónica digital o circuitos digitales y estamos abordando el tema de compuertas lógicas. Ya en otros videos hemos visto compuertas básicas y el día de hoy vamos a construir una compuerta a partir de la combinación de estas compuertas básicas. Por ejemplo, voy a tener la compuerta XOR, que ya la hemos visto anteriormente, y enfrente de ella en serie voy a colocar la compuerta NOT, que es esta. Y vamos a analizar qué pasa. Es decir, vamos a realizar nuestra tabla de verdad. Sabemos las entradas son A y B. La salida será S. Y vamos a hallar nuestra tabla de verdad. Obviamente esta tabla de verdad es a partir de las tablas y de las expresiones que ya hemos visto. Por ejemplo, como esta es una compuerta XOR, ¿cierto? A la salida de esta tendremos la expresión A XOR B. ¿Listo? Luego tendremos, vamos a hacer primero nuestra tabla de verdad. Recordamos la tabla de la verdad de la compuerta XOR. Sabemos que son 4 combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿cierto? Cuando son iguales, la salida sería 0, ¿cierto? Cuando son diferentes las entradas, la salida sería 1, como en estos dos casos. Acá como son 1 y 1 son iguales, entonces la salida sería 0. ¿Listo? Esa sería la compuerta XOR. Y en este caso, como la entrada a esta compuerta NOT es la XOR, pues tendríamos A XOR B negada. ¿Listo? Recuerden que la compuerta NOT niega, esta es la compuerta NOT, niega lo que está en la entrada. Como en la entrada hay una A XOR B, la salida sería A XOR B negada. Luego la tabla de verdad sería A XOR B, ¿cierto? Esta misma, pero negada. ¿Listo? Entonces sería, si este vale 0, este de acá vale 0, negado sería 1, ¿cierto? 1 negado sería 0, ¿cierto? 1 negado sería 0 y 0 negado sería 1. ¿Listo? Entonces 0 negado sería 1, 1 negado sería 0. ¿Listo? Por eso esta es nuestra tabla de verdad, así de sencillo. ¿Listo? Voy a colocarla aquí arriba para dejarla, digamos que consignada. Claro está que esta es negada, ¿no? ¿Listo? Esa sería nuestra tabla de verdad. Ahora, a esta compuerta, como es la negación de la compuerta XOR, la vamos a llamar compuerta XNOR, ¿cierto? La negación de la XOR es la compuerta XNOR, ¿listo? Compuerta XNOR. Esta compuerta también tendrá su equivalente, como las otras, en circuito eléctrico, ¿cierto? Circuito con switches. Entonces voy a dibujarla acá.
una fuente, ¿cierto? Voy a colocar acá dos switches. Con dos estados diferentes. A uno lo voy a llamar A otro lo voy a llamar B, perdón. A la parte de arriba voy a decir que es el estado 0 para ambos, y la parte de abajo voy a decir que es el estado 1 para ambos. ¿Listo? Entonces esto quedará así. Y vamos a analizar que se cumpla nuestra tabla de verdad. Entonces en el primer caso, cuando ambos son 0, es decir, A está en la posición 0 y B está en la posición 0, pues habrá un flujo de corriente desde la fuente, ¿cierto? Pasando por la carga, por la lámpara, y volver a la fuente. Es decir que en este caso la lámpara se prenderá y S será igual a 1. ¿Listo? Es decir que acá se cumple la primera parte de la tabla de verdad. Siguiente caso, cuando A vale 0, es decir, A está en la posición 0 y B está en la posición 1, no pasará, no saldrá corriente de la fuente, la lámpara no prenderá. Es decir que S va a ser igual a 0. ¿Listo? Y se cumplirá la siguiente parte de la tabla de verdad. El caso contrario, cuando A está en 1 y B está en 0, ¿cierto? Tampoco saldrá corriente de la fuente, no se cerrará el circuito, y S valdrá 0, ¿cierto? Porque no se activará S. S valdrá 0 y se cumplirá la tercera parte de la tabla de verdad. Por último, el último caso es cuando A está en 1 y B también está en 1. Ahí la corriente pues saldrá de la fuente, recorrerá todo el circuito, prenderá la lámpara y volverá a la fuente. En ese caso S decimos que valdrá 1 y se cumplirá la última parte de la tabla de verdad. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro circuito eléctrico equivalente de la compuerta XNOR. A esta compuerta le voy a asignar un esquema, como hemos hecho siempre. ¿Listo? Entonces este sería nuestro esquema. Y el esquema pues es básicamente el de la compuerta XOR solo que a la salida tendremos un círculo, ¿cierto? Que indica la negación de esa compuerta XOR. También tendremos una expresión algebraica que será muy útil cuando estemos haciendo análisis de circuito, cuando estemos haciendo simplificación, diseño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y la expresión pues va a ser la que ya vimos aquí arriba, que sería S igual a A XOR B, pero negado. ¿Listo? A XOR B negado. Esos serían, digamos que los parámetros principales para nuestra compuerta XNOR. Vamos a mirarla físicamente. Físicamente se encuentra en la compuerta 74266. Viene en dos presentaciones, ¿cierto? Una, la de arriba, ¿cierto? Que tiene todas las compuertas, digamos que mirando para el mismo lado, hacia izquierda a derecha. ¿Listo? Y la presentación de abajo, que hay las dos de la izquierda mirando para la derecha,
y las dos de la derecha mirando para la izquierda. Entonces son esas dos presentaciones, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos muchas veces cómo viene la compuerta, pero pues eso lo resolvemos haciendo pruebas. ¿Listo? Ambas compuertas pues trae cada una 4 compuertas, ¿cierto? Estas 4 compuertas son independientes la una de la otra, es decir que pues puedo usar una, no tengo que usar todas, o puedo usar todas, o puedo usar dos o tres, y cada una no afecta a la otra, son completamente independientes. La forma de enumerarlas, como siempre, pues es teniendo en cuenta esta muesquita de acá. ¿Listo? Esta muesquita nos indica el inicio. Si la ponemos en esta posición, es decir, de izquierda a derecha, a la izquierda la muesquita, el primer pin que quede en la parte de abajo será el pin 1 y de allí empezaremos a enumerar de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y nos devolvemos por la parte de arriba de derecha a izquierda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Esos son los pines del integrado. Nos queda la polarización, ¿cierto? Para que nos funcione este circuito, como siempre tenemos que polarizarlo. Para la polarización voy a usar solamente el circuito de arriba. ¿Listo? Recordemos que polarizarlo pues simplemente es conectar una fuente de voltaje en la posición adecuada. Para ello entonces voy a colocar en el pin 7 nuestra tierra del circuito y en el pin 14, como ya lo hemos visto en otras compuertas, BCC será nuestro pin 14. Recordemos que BCC, el nominal es 5 voltios. Es posible que trabaje con menos o con más, pero el voltaje indicado son 5 voltios. ¿Listo? Lo mejor es conectarlo lo más cercano a 5 voltios para evitar que se dañe, que se caliente. Lo mismo si lo conectamos al revés, es decir, si conectamos BCC al 7 y tierra al 14, pues probablemente se calentará y se dañará muy rápido. ¿Listo? Esta sería la forma de colocar nuestra polarización. Nos queda colocar, para poder hacer pruebas, las entradas al circuito, ¿cierto? Las variables de entrada. Como siempre hemos utilizado un switch conectado a BCC con resistencia a tierra. Entonces voy a colocarlo aquí de nuevo, BCC, switch, resistencia a tierra. ¿Listo? Y de este pin de acá saldrá nuestra variable. Recuerden que esto lo hemos hecho siempre porque cuando el switch está abierto, esta variable pues estará conectada directamente a tierra a través de la resistencia. ¿Listo? Recordemos que esta resistencia puede ser de un K. Y cuando cerremos el switch, esta variable, este punto de acá, estará conectado directamente a BCC. O sea, será un 1. Cuando esté abierto será 0. Cuando esté cerrado sería un 1. ¿Listo? Corremos acá. Y como necesitamos dos, pues voy a copiar y pegar. Y tendríamos nuestras dos variables de entrada. A la de arriba la voy a llamar como siempre A. A la de abajo B. Voy a conectar acá, ¿cierto? Entonces A sería esto y B sería esto. Luego aquí estaría A y aquí estaría B. Listo, ya tenemos conectadas nuestras entradas. Nos queda conectar nuestra salida. Para indicar la salida voy a colocar una LED con resistencia a tierra. Igual que siempre, esta resistencia puede ser de un K.
y vamos a llamar a nuestra salida S. Listo, ese es todo el montaje que deberemos hacer. Para probar si la compuerta está funcionando correctamente, pues debe cumplirse la tabla de verdad. Es decir, cuando aquí las dos entradas, las dos variables de entrada, los dos switches estén abiertos, pues aquí habrá un 0 y un 0, ¿cierto? Y nuestra salida debería ser 1 para que se cumpla esta tabla de verdad. Si conectamos, digamos que cerramos B, ¿cierto? Pues aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un 1 y la salida debería ser 0 para que se cumpla esta parte de la tabla de verdad. Si es al contrario, es decir que B está abierto, vale 1, perdón, vale 0, B vale 0, A vale 1, es decir que está cerrado el switch, ¿cierto? Entonces la entrada sería 1, 0, la salida debería seguir siendo 0 para que se cumpla nuestra tabla de verdad. Y por último, cuando los dos estén conectados, los dos valgan 1, perdón, aquí tendríamos 1, 1, nuestra salida debería estar en 1, el LED debería estar prendido para que se cumpla esta parte de la tabla de verdad. Eso sería toda la explicación en principio para nuestra compuerta XNOR. Y con esta terminaríamos de ver pues todas las compuertas, que son 7. Los videos con las otras compuertas y todos estos apuntes que tenemos acá los vamos a tener en la descripción. En la descripción va a quedar el link correspondiente. Muchas gracias por ver este video, espero que estemos aprendiendo bastante y continuaremos con mucho más de electrónica digital. Gracias.